persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, ¿quién es el Rey de gloria? Y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Persigue con su amor, sí, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Que me ofrece hoy. Su nombre es Cristo.
aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Arriba! ¡Grita! Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Arriba. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? Un, dos, tres. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz
Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio del Señor fielmente. CEF, Centro para la Excelencia Familiar, comunicando el Evangelio fielmente. Porque en el Centro para la Excelencia Familiar queremos familias transformadas por Jesús que le den alabanza y gloria a su nombre, como Él se lo merece, claro está. Vamos entonces en la palabra del Señor, ustedes y yo, en esta hora, a mirar lo que el Señor quiere decirnos a todos y cada uno de nosotros a través de lo que la Escritura nos habla acerca de poder relacionarnos con el Señor día tras día y gozarnos en su amor y en su santo nombre. Como cada domingo tenemos una frase para la familia. Si quieres una familia estable y feliz, coloca a Dios en el centro de tu vida familiar. Él es la fuente del amor y de la unión. Vuelvo a repetirte. Si quieres una familia estable y feliz, coloca a Dios en el centro de tu vida familiar. Él es la fuente del amor y de la unión. Una frase de Nero Gildo. Vamos a tener una palabra de oración al Señor para pedirle a Él que tome nuestras vidas, que nos guíe conforme a su propósito, que su bendición esté sobre cada uno de nosotros y nuestra mente sea abierta a la palabra del Señor para recibir lo que Él quiere y que llegue esa palabra a nuestro corazón a fin de arraigarla y cimentarla en el amor del Señor para que la pongamos por obra. Pero antes de orar, vamos a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro. Y en la primera carta del apóstol Pedro, versículos 3 y 5 de la Escritura nos dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra. Oremos al Señor. Padre del cielo, te glorifico en esta hora, honro tu nombre, reconocemos tu soberanía sobre nuestras vidas y para nosotros, Señor, la importancia de poder ir a tu palabra, encontrar en ella el mensaje de orientación para nuestra vida, el mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación. Gracias te damos, Señor. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que cualquier obstáculo que en este momento quiera impedir el que busquemos de la presencia tuya, el que recibamos de tu palabra para la edificación de nuestra vida, todo eso, Señor, sea quitado de nuestro medio por tu presencia, por tu gran amor y la dirección de tu Santo Espíritu para nosotros. Ahora, Padre, también te quiero pedir tu bendición de manera especial para nuestros hermanos, que tu bendición sea sobre ellos. Señor, te pido ahora por Ricardo Molina, por Marta, que tú, Señor, en ese proyecto que ellos están teniendo en la ciudad de Fusa, sea una bendición, se llegue a una realidad y que todo esto salga conforme a tu voluntad. Sé dándoles la bendición tuya, Señor, en este asunto. Igualmente te pedimos, Señor, por la vida de Nicolás y de su esposa, de sus hijos, que tu bendición sea sobre sus vidas. También, eterno Padre, te pido en el nombre de Jesús que sigas bendiciendo la vida de Gloria Estela, de su hijo Cristian, y concédele la petición de su corazón a mi hermana, que es el que su familia conozca que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de sus vidas, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. También a nuestra hermana Esperanza, a su mamá, derrama de tu bendición sobre la vida de ellos. Sobre Carlos Hernández, Señor, pasa tu mano sanadora y divina sobre su cuerpo, lo mismo que sobre la familia Pérez, Pedro Manuel, nuestra hermana Marta Isaura. Glorifico tu nombre, Señor, por la vida de todos ellos. Sigue obrando en el cuerpo de nuestra hermana Beatriz,
conforme a tu misericordia, y Padre, extiende tu mano sanadora y divina sobre la vida de Diego Arce. Señor, sánale totalmente, que este mal, esta pandemia no cause estragos en su cuerpo. Tú eres el sanador por excelencia. Confiamos en ti y en tu propósito. Tu bendición sea sobre todos nosotros, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Jesús es transformación y vida. De acuerdo a lo que nos plantea la primera carta del apóstol Pedro, en los versículos que hemos leído, dice que el bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por eso hablamos de que Jesús es transformación y vida. ¿Por qué? Porque Él nos renovó, nos transformó. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace la obra en todos y cada uno de nosotros. Comenzamos entonces reflexionando en la palabra del Señor, que el apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito tiene dos connotaciones en el Nuevo Testamento. Esa palabra viene del griego Baruch, que quiere decir bienaventurado. En el Antiguo Testamento, del hebreo Baruch, bienaventurado. En el griego, la bienaventuranza se usa en Mateo, en el capítulo 5, que tratábamos en meses pasados, acerca de las bienaventuranzas. Pero aquí es más que bienaventurado. Ese bendito se aplica a Dios y tiene el sentido de alabanza. No tiene el sentido de feliz, de bienaventurado, como está para el hombre en el Evangelio según San Mateo, sino que allí en Génesis tiene la connotación de alabanza. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, en el versículo 26 de la palabra del Señor, dijo más: bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. O sea, ahí se aplica la palabra bendito. ¿Y bendito quién? El Señor, que bendice a Sem y que bendice también a los demás. Y en el Salmo 28, versículo 6 de la Escritura, nos dice así lo siguiente, también hablando de esa misma palabra Baruch, que quiere decir bendito. 28:6 de la palabra del Señor dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. O sea que sería bienaventurado, sería bendito, sería feliz cuando está alabando y glorificando el nombre del Señor. El apóstol Pedro, después de este saludo, o en este saludo, nos está presentando una doxología en esos versículos 3 al 5, después del saludo de los versículos 1 y 2. Y encabeza esta doxología con una alabanza: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una exaltación a Dios. Está haciendo un reconocimiento a aquel que merece toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y lo encabeza allí entonces con la palabra del Señor, planteándonos a todos nosotros acerca de lo que Dios quiere en cada una de nuestras vidas. En este encabezamiento de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, llegó a ser una fórmula que los cristianos usaban al iniciar sus oraciones. O sea, cuando ellos iban a orar decían: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con una connotación parecida a cuando Jesús dice: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta misma expresión la encontramos en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 3,
cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El Dios creador, el omnipotente, omnisciente, omnipresente, el eterno y soberano Rey. Ese es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Pedro está diciendo que sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no solamente se limitó a decir bendito sea Dios? Bueno, recuerde que él les escribió a los expatriados que estaban en Ponto, Galacia, o sea, lo que hoy es Turquía. Y él había en ese entonces para todos ellos un politeísmo religioso, o sea, adoraban a varios dioses. Y esa adoración a los varios dioses que tenían los gentiles también había permeado a los judíos. Y aquí Pedro le está diciendo a judíos cristianos que Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Él les aclara cuál Dios, no los dioses que los demás estaban adorando en ese territorio del Asia Menor. Él les está aclarando cuál es el Dios. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el bendito. La palabra implica la relación padre e hijo. Sin embargo, Dios no se convirtió en padre cuando nos adoptó a ustedes y a mí y a todo el resto que le sigue como sus hijos. No, la paternidad de Dios es eterna. Él es eternamente el Padre de Jesucristo. Recuerde que Jesucristo es eterno. Entonces, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el principio, dice el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, Jesucristo es eterno. Por lo tanto, el Padre es Padre por la eternidad. No Padre cuando nos adoptó a nosotros. Él es nuestro Padre porque nos ha adoptado como sus hijos. Y es a través de Jesús que ustedes y yo recibimos el amor del Padre y que somos llamados hijos de Dios. Eso es lo que Él hace en nuestra vida. Como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos lo plantea allí en el Padre Nuestro, cuando dice que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, entonces se convierte también en nuestro Padre. Nuestro Dios es un Dios que está cerca de nosotros y siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Está listo para consolarnos en nuestras aflicciones y para brindarnos su compañía en cada circunstancia de la vida. Esta declaración que está haciendo aquí el apóstol Pedro nos recuerda además que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios a quien Él envió para salvarnos. Como está en Juan 3:16 cuando dice que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O como lo asevera el apóstol Pablo en Romanos 5:8 cuando dice: mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En segundo lugar, sigue diciendo el apóstol Pedro que nos hizo renacer por su gran misericordia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer por su gran misericordia. ¿Nos hizo qué? Renacer. Por eso hablamos que Jesús es transformación y es vida. La verdad, mis amados hermanos, es que el concepto de renacer es muy sencillo. Solo significa aceptar que somos pecadores. Como está en 1 de Juan 1:8 cuando dice que si decimos que no hemos pecado, estamos haciendo a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero aparte de reconocer, de aceptar que somos pecadores, es confesar nuestros pecados a Dios. O sea, una vez que reconocemos que hemos pecado, que le hemos fallado a Dios, que nos hemos desviado de su camino, que hemos cerrado al blanco, que hemos hecho lo que a Dios le desagrada, entonces debemos confesar nuestros pecados. 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también, aparte de aceptar que somos pecadores,
de que debemos confesar nuestros pecados, necesitamos su salvación. O sea, reconocer que necesitamos su salvación. Hechos 4:12 nos dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, solo es Jesucristo. También, mis amados hermanos, es que al morir nosotros deseamos ir al cielo para estar con Él. O sea, ¿qué estamos esperando ustedes y yo? Una vez que aceptamos que somos pecadores, que confesamos nuestro pecado, que reconocemos que necesitamos su salvación, también es creer que al morir usted y yo iremos al cielo. Pero es desearlo, querer ir para estar con Él. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:23, que partir con Cristo sería muchísimo mejor. Es que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Como dice Juan 1:12, a los que creyeron y le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y lo afirma allí en Juan 3, versículo 3, hay que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, esto es lo que el apóstol Pedro quiere decir cuando dice, nos hizo renacer. Hemos renacido, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús por haberle aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces dice en la palabra del Señor, nos hizo renacer. Y veamos eso, nos hizo. Cuando hablamos la semana pasada sobre la doctrina de la elección, aseverada por el mismo Jesucristo en Juan 15:16, cuando dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Entonces nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios que tu elección, que mi elección, que tu llamado, que mi llamado, que tu salvación, que mi salvación, descarta cualquier intervención nuestra. O sea, no es por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros puede hacer nada para poder ser rescatados. Ninguno de nosotros puede hacer nada para poder ser salvos. Ninguno de nosotros puede hacer nada para agregarle algo a la salvación, o para por lo menos merecer en una pequeña milésima acerca de ser perdonados por el Señor. No, se descarta cualquier intervención nuestra, cualquier esfuerzo, cualquier aporte. Una frase que nos acompaña muchas veces en la vida, cada que hacemos algo, ¿qué es lo que decimos? Ah, yo puse mi granito de arena. Aunque poquito, yo hice algo. No, la salvación no depende de lo que tú coloques. Recuerda a Daniel en el foso de los leones. ¿Qué puso Daniel? Nada, solo su confianza en Dios que lo iba a salvar. Y Dios lo salvó. Lo salvó de que los leones se lo comieran. No lo salvó del foso. Lo salvó de que los leones se lo comieran, porque al foso tuvo que ir. ¿Recuerda a sus amigos en el horno de fuego? No los salvó del horno de fuego. Ellos cayeron al horno de fuego. Los libró de que el fuego los quemara. La derrota de los asirios en el tiempo del rey Josafat. Estaban sitiados, había un gran ejército contra ellos. Ellos eran minoría. Estaban temerosos de perder la vida y de ir a la batalla porque no iban a poder ganar. Y clamaron al Señor, oraron, ayunaron, buscaron de la presencia de Dios. Y esa noche los asirios se mataron entre ellos. ¿Por qué? Por la intervención divina. Entonces nota en estos ejemplos que te he dado que ninguno de ellos, ni Daniel, ni los amigos, ni el Josafat y el pueblo, hicieron nada para salvarse. Dios los salvó. Fueron librados por la mano de Jehová, nos dice la Escritura. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que nos hizo renacer. ¿Por qué? Por su gran misericordia. Misericordia es una de las palabras más mencionadas en la Biblia. Un ejemplo de ello, en el Salmo 136 se le nombra 26 veces la palabra misericordia. Y esa palabra misericordia viene de dos partes del griego. Miser, que significa miseria, y cor o cordis, que significa corazón.
Lo que significa misericordia es poner el corazón en la miseria. Se refiere sobre todo a la miseria espiritual, es decir, a los defectos, vicios, a todo pecado. Por eso hablamos que Dios es grande en misericordia. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, por su gran misericordia. O sea, puso su corazón en la miseria humana. Puso su corazón en nosotros que no éramos nada. Como dice el profeta, podrida llaga de la cabeza a los pies. Somos como trapo de inmundicia. Nuestras buenas obras son eso, unos trapos de inmundicia. O sea que la misericordia de Dios es que Dios puso su corazón en nuestra miseria espiritual. La misericordia de Dios es siempre comprensiva, paciente y clemente. Y Él nos da toda clase de ayuda para que ustedes y yo podamos superar nuestras miserias. La misericordia nace de la bondad de Dios. La primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad o su favor por nosotros. Por lo cual Él, nuestro Dios, da libremente a sus criaturas su misericordia. Por eso ha dado el ser y la vida a todas las cosas. Y la segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia, la cual denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de sus criaturas caídas. Por eso lo primero que Dios hizo cuando Adán y Eva pecaron y quedaron en la vergüenza de su desnudez es que el Señor los vistió. ¿Por qué? Porque quiso aliviar la miseria de las criaturas caídas. Por eso, porque quería salvarlos y rescatarlos y que no quedaran perdidos por la eternidad, puso un ángel con una espada de fuego protegiendo el árbol de la vida. ¿Para qué? Para que ellos no comieran de él y entonces no pudieran pagar la pena de su pecado, que es la muerte. Y así poder entonces rescatarlos en Cristo Jesús. Rescatarnos a nosotros de nuestra naturaleza caída en su Hijo. El término misericordia, mis amados hermanos, tiene una mezcla de compasión y de gracia de Dios, en donde el amor y la capacidad de ponerse en el sufrimiento de la otra persona es lo que define el término misericordia. Y en tercer lugar, sigue diciendo el apóstol Pedro, tenemos una esperanza viva. Entonces, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos hizo, dice, por su gran misericordia. Entonces, por su gran misericordia, ¿qué? Nos hizo. Ahora, tenemos entonces en el Señor, en tercer lugar, una esperanza viva, garantizada por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos según el apóstol Pedro? Una esperanza viva. Esperanza, la definición es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que deseamos. Es la ilusión, el estado de ánimo optimista que está basado en las expectativas de resultados favorables. Es abrigar un deseo. Esa es la definición de esperanza. Pero la esperanza en la Biblia es diferente. La esperanza en la Biblia no es una ilusión. La esperanza en la Biblia no es un estado optimista. O sea, sí, yo sé que todo va a salir bien. No. La esperanza en la Biblia no está esperando a la expectativa de un resultado favorable. La esperanza en la Biblia no es abrigar un deseo. No. La esperanza en la Biblia expresa total confianza y seguridad en relación con el futuro. ¿Por qué? Porque se basa en las promesas, el carácter y la fidelidad de Dios.
O sea que la esperanza viva, la esperanza que tenemos en el Señor, la esperanza de que nos habla aquí el apóstol Pedro, por eso habla de una esperanza viva. Porque se basa en las promesas, en el carácter y la fidelidad de Dios, en todo aquello que Dios ha prometido. La esperanza bíblica es mirar hacia adelante a algo con sentido de expectativa, pero con confianza segura. Por eso habla de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es algo que seguro. La esperanza es una firme seguridad con respecto a las cosas que no son claras y desconocidas. En la palabra del Señor, en Romanos capítulo 8, versículos 24 al 25, y en Hebreos capítulo 11, versículos 1 y versículo 7, nos presenta la esperanza como un componente fundamental de la vida de todos los justos. Así que por lo tanto, la esperanza no es algo por si acaso. Como les he dicho en algunas oportunidades, algunos compran la lotería porque tienen la esperanza de que se la van a ganar. Pero eso es incierto. Eso no es seguro. La apuesta es como 100,000, de 100,000 a 1. Pero la misericordia de Dios nos lleva a usted y a mí a una esperanza viva, porque es sólida y es segura. Si creemos que Jesús resucitó, entonces nosotros también resucitaremos con Él. Y es el énfasis que Pedro está colocando en sus cartas. Y el énfasis que coloca es en la resurrección de Jesucristo. Por eso es una esperanza viva que descansa en la vida de Jesucristo, no en su muerte y sepultura. Es en su sepultura y su muerte, es en la resurrección de Él. Es en que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Un cuerpo sin sangre está muerto. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Por lo tanto, un cuerpo sin sangre está muerto. Y ustedes y yo tenemos una esperanza viva por la sangre de Jesucristo derramada por nosotros en la cruz, como el pago de nuestro castigo. Y entonces el apóstol Pedro dice, por esa razón ustedes y yo hemos sido renacidos. Entonces, ¿nos hizo qué? Renacer. Hemos renacido. Ahora, cuando nos dice que hemos renacido, entonces nos habla de que tenemos una herencia reservada en los cielos para nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva, eterna en los cielos, reservada para nosotros. O sea que tenemos una herencia reservada en los cielos para nosotros. He tenido la oportunidad de ser viajero frecuente, parado un poco la situación por causa de la pandemia y el aislamiento en que hemos estado por este año y medio. Pero dentro de esos viajes me tocaba hacer reservas de hotel. Y he pasado por diferentes experiencias. No sé si ustedes habrán pasado igual en algún momento. Pero cuando buscamos hoteles sin reserva, se corre el riesgo de tener que salir a buscar otro hotel. ¿Por qué? Porque cuando usted va al que quiere, dice, lo siento mucho, ¿tiene reserva? No. Lo siento mucho, ya todo está ocupado. Y entonces le toca salir a uno con sus maletas, con la incomodidad de ir a buscar otro hotel. Y si está en una ciudad desconocida, entonces puede llegar a terminar en un sitio no deseado. Pero también otro de los problemas que he vivido en cuanto a reservas es hacer reservas incompletas, como me sucedió en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Y había reservado, pero reservé por una noche pensando, llego ahí esa noche, no estaba muy seguro de
si teníamos que viajar para otra ciudad, entonces solo reservé una noche. Era un hotel de 5 estrellas, muy bueno. Pero ¿qué sucedió? Que como solo reservé esa noche, a la otra noche ya no había que viajar. Todos mis talleres iban a ser en ese mismo lugar, en esa misma ciudad. Y entonces quise quedarme para seguir allí las 4 noches restantes. Pero me dijeron, no se puede, porque ya está comprometido todo el hotel para un evento que tenemos por el resto de la semana. Y usted solamente había reservado una noche. Nos tocó salir de aquel hotel, bueno, cómodo, bien situado, a otro en unas circunstancias totalmente diferentes. Pero otro de los problemas de las reservas es cuando usted, como me ha pasado, pagar por anticipado y la oferta sale siendo muy diferente a la realidad. Hubo un hotel que me ofrecía un centro recreacional con piscina, con una cantidad de comodidades, y cuando llegué a esa ciudad y nos hospedamos, entonces pregunté, bueno, ¿y dónde está la parte recreacional? Ah, no, eso es fuera de la ciudad, quedaba como a media hora y había que pagar el transporte para ir y volver. En otro me ofrecieron con piscina y resulta que la piscina era de otro hotel, no de donde nos habíamos quedado, pero el problema es que ya había pagado por anticipado y no podía hacer más nada. La oferta salió siendo muy diferente a la realidad. Pero otro de los problemas de reserva es cuando usted le pide a alguien hacerle la reserva, pero esa persona no es la indicada para hacerle las reservas. Me pasó en una ocasión que terminé, un hermano quedó de hacerme la reserva del hotel y terminé en un motel de mala muerte. Así que ese es el problema, de pasar de hoteles de 5 estrellas a hoteles estrellados, por problemas con reserva. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Porque el apóstol Pedro está diciendo aquí que tenemos una herencia reservada en los cielos para nosotros. O sea que ustedes y yo tenemos una reserva. El apóstol Pedro nos está planteando que tenemos una reserva. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos reservado y dónde? Bueno, nos dice el apóstol Pedro, tenemos una herencia reservada en los cielos. O sea, respondo a la pregunta de ¿qué tenemos reservado y dónde? Bueno, tenemos ¿qué tenemos reservado? Una herencia. En la antigüedad, hoy en día, para uno heredar, entonces hereda es a la persona cuando muere. Pero en aquella época, en el pueblo de Israel, ustedes recuerdan que se podía heredar estando vivos. ¿Recuerdan el caso del hijo pródigo? Padre, dame la herencia que me corresponde. O sea, y el papá estaba vivo, le dio la herencia. Y siguió vivo, tanto así que después lo estaba esperando para perdonarlo. Así que no se hereda a los muertos, se hereda a los vivos. Entonces, el que tiene la herencia para usted y para mí está vivo. Dios está vivo. Y tiene una herencia para usted y para mí. ¿Dónde? Dice, en el cielo. Entonces, una herencia, somos coherederos con Cristo. Herederos de Dios, de todo lo que Dios tiene. Y es herederos y nos ha hecho una reserva. ¿En dónde? En el cielo. En Juan, en el capítulo 14, Jesús dijo a sus discípulos, voy a preparar lugar para vosotros. Pero antes les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Entonces, es en el cielo y ya está reservada. Entonces tenemos una herencia reservada en los cielos, porque Jesús nos la fue a preparar. Como dice el coro,
Yo tengo un hogar allá en el cielo donde mi Jesús me lo fue a preparar. Allí no habrá dolor, tristeza ni llanto, porque con Jesús es más dulce vivir. Y en segundo lugar, es el mejor lugar de todo el universo. Recuerda cuando les hablaba acerca de salir de un buen hotel para un hotel malo, de que la reserva no era de calidad, de que lo que ofrecían no era lo que ofrecían era diferente a lo que tenían. Bueno, la reserva que nos han hecho es el mejor lugar de todo el universo. Un sitio exclusivo, con calles de oro, mar de cristal. La gloriosa Jerusalén. Es el lugar, el apóstol Pablo nos dice a ustedes y a mí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni están escritas en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para todos los que le aman. Y hermano, usted ha visto en los años que tiene cosas maravillosas. Ha oído cantos magníficos, como cuando uno escucha el Aleluya de Händel, como cuando uno escucha una melodía maravillosa, como cuando uno ve paisajes preciosos. Bueno, lo que el Señor Jesús nos preparó es el mejor lugar de todo el universo y lo tiene para nosotros. Es un sitio exclusivo. Nadie lo ha visto, nadie sabe cómo es. El apóstol Juan lo describe de una manera hablando de calles de oro, mar de cristal, un río de cristal, porque no tiene palabras para describir lo que está viendo. Ahora, ¿cómo es esa herencia? Bueno, dice que tenemos una herencia reservada que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Recuerde que estamos en 1 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 4 y 5 de la palabra del Señor. Tenemos una herencia reservada, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que es incorruptible, es inalterable, no se puede corromper, no se puede podrir, no puede ser sobornado. En la parábola que presenta de las bodas, Mateo capítulo 22, versículo 12 al 14, Jesús nos presenta esta parábola de lo que es el reino de los cielos. Y dice que fueron entrados allí, fueron llamados todos a comer por dioseros, gente de la miseria más grande, gente llena de problemas y todo, pero fueron llevados a la boda del Cordero. Sin embargo, se coló un tipo allí que no estaba vestido para la boda. Y le dijo el rey: amigo, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido para la boda? Mateo capítulo 22, versículo 12 al 14. Lo que nos está diciendo mi amado hermano allí en esa parábola es que no se puede heredar de manera fraudulenta. O sea, no puedes alterar documentos para recibir la herencia. No puedes sobornar al juez para recibir la herencia. No te puedes colar. ¿No? ¿Por qué? Porque es incorruptible, inalterable. No se corroe, no le da moho, no sufre depreciación. Entonces, eso es lo que tenemos. Pero también nos dice que esa herencia es incontaminada. O sea, es limpia, pura, depurada, pulcra, inmaculada, no manchada. En la Biblia, en el hebreo, es la palabra tam, que significa perfecto, y en el griego amiantos, incontaminado. O sea, una persona o cosa no manchada con mal moral. Si hay alguien manchado con mal moral, no puede entrar, como aquel que se coló y: ¿por qué no estás vestido para la boda? Y tenemos que estar vestidos para las bodas del Cordero, o sea, santificados en la sangre del Cordero, como está en el Salmo 119:1. En otras palabras, ser íntegro, ser perfecto, como lo plantea Cantares 5:2, ser puro, ser puros, como está en Hebreos 13:4,
y en Santiago 1:27 y en Primera de Pedro 1:4. Pero aparte de ser incorruptible, incontaminada, ese incontaminable es que no puede ser contaminada por otros. O sea, está limpia, está pura, está depurada, pero alguien no la puede ensuciar. Hay aguas cristalinas que van corriendo y están muy limpias, pero alguien puede llegar y contaminarla, echarle algo allí. Pero esta herencia, dice la palabra del Señor, que es también incontaminable. O sea, que aunque quieran, no pueden hacerlo. Está blindada contra cualquier forma de contaminación. Es una herencia en los cielos que no puede ser corrompida, no puede ser destruida, nunca se deteriora, nada llega a envejecerla. Pero aparte de eso, esa herencia, dice, es inmarcesible, o sea, inmaculado, inmarchitable. Los Juegos Olímpicos de aquella época, al ganador de las carreras, le daban una corona de laurel. Ese era el premio. O sea, una corona y era hecha de hojas de laurel. Y esa era la gloria, se la colocaban en la cabeza y lo ponían en un carruaje a desfilar por toda la ciudad en medio de los víctores de la gente. Pero a las 2 o 3 semanas esas hojas estaban marchitas, ya eran basura. Pero aquí está diciendo la palabra del Señor que es inmarcesible, es eterno, imperecedero, perenne, inmarchitable, perpetuo. Porque la salvación que Dios te está ofreciendo y me está ofreciendo es eterna. Herencia incorruptible, no la pueden destruir, no puede ser afectada para nada ni por nada. Bendecimos a Dios como el Padre encarnado que nos ha redimido, que nos ha hecho renacer en Cristo Jesús, que nos ha hecho hijos y nos da una herencia en los cielos que no puede ser corrompida, que no puede ser destruida, nunca será deteriorada, nada llega a envejecerla. Viene del griego amaranto, que también lleva el nombre de perpetua, que no se marchita, que es inmarcesible. Es una corona de gloria prometida a todos los fieles. Y se traduce incorruptible. Se traduce inmarcesible. ¿Por qué razón? Porque no está sujeta a ningún cambio negativo. Nada la puede corromper. Dios es el Dios de vivos, no es el Dios de muertos. Por eso el apóstol Pablo dice que esto mortal se vestirá de inmortalidad allí en 1 Corintios capítulo 15. Y en el versículo 22 nos habla de las recompensas dadas a los santos en el más allá. Y lo describe el apóstol como una corona, corona de la vida. La herencia eterna de los santos. La palabra de Dios llega a nosotros como simiente incorruptible, en un espíritu afable, apacible, presentado por el Señor como incorruptible. Ahora, mis amados hermanos, una herencia reservada en los cielos. ¿Y quién hizo la reserva? El que la hizo es un experto. Él mismo preparó el lugar. Lo preparó de excelente calidad, como ya hemos tratado, que es incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Que Él mismo, el mismo que hizo la reserva, ya pagó. Usted no tiene que ir allá a pagar, no tiene que dar anticipos, porque ya fue pagada por nosotros anticipadamente, con la sangre de Jesucristo. Fuimos comprados a precio de sangre preciosa. Pero ahora viene la pregunta: ¿acepta usted o no esa herencia? El Señor se la está dando gratuitamente, ya se la preparó, ya la tiene. Le da todas las condiciones necesarias para recibirle. Ha hecho todo lo que concierne a la vida y a la piedad para poder usted y yo lograrlo, para alcanzarlo. Ahora, ¿qué queda entonces, mis amados hermanos y amigos? Tomar una decisión. O aceptamos esa herencia que nos están ofreciendo. Exclamamos nosotros en alabanza como el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y creemos eso de que nos hizo renacer a una esperanza segura, no por si acaso, sino algo cierto,
Como dice el apóstol Pablo, estoy persuadido que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya pagó por nosotros. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Cuál será tu decisión? Oremos al Señor. Si tu decisión es recibir esa herencia, es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida para ser también renovado. Y aquellos que hemos recibido ya antes a Jesucristo como Señor y Salvador, es seguir la obra de restauración que Él está haciendo en nuestra vida, y lo único que tenemos que hacer es obedecerle, creer en fe, con confianza, con plena certeza de su obra en nosotros. Padre, yo te doy muchas gracias por tu presencia en medio nuestro, por guiarnos hacia toda verdad y por hacer posible el que podamos acercarnos al trono de tu gracia para poder hallar el oportuno socorro que nos brindas en Cristo Jesús. Presentamos nuestra vida delante de tu presencia y te invitamos a que entres en nuestra mente y corazón, te apoderes de nuestra vida y sé tú nuestro único y suficiente Salvador. Te damos gracias por el lugar que nos fuiste a preparar en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias por todo ello, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje del apóstol Pedro, que hoy, Señor, nos lleva a reafirmar nuestra confianza en ti y tener esa esperanza viva, segura, porque es de un Dios vivo que nos da su herencia, y todo porque Cristo Jesús lo pagó con su sangre. En Él te glorificamos con acción de gracias. Amén y amén. Pon tu mano sobre la persona que está a tu lado y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti sus ojos. Él tenga de ti misericordia y Él ponga paz en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús y te deseo una semana maravillosa en su amor. Sigue orando, porque en agosto, si el Señor lo permite, comenzaremos de nuevo. Ora al Señor para que siga bajando el índice de los picos, que ya no haya más UCIs ocupadas, y entonces podamos reunirnos libremente para glorificar el nombre de nuestro Dios. Bendiciones para todos ustedes, mis amados hermanos.